Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. En esta ocasión vamos a hacer una mesa de análisis con periodistas para ver de qué manera va a impactar todo lo que en septiembre y de ahora en adelante nos traen una nueva etapa tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Me refiero a la llegada de los nuevos legisladores al Congreso de la Unión y obviamente de los legisladores que acaban de entrar en funciones en el Congreso de Zacatecas, la legislatura local, y obviamente que tiene que ver con esa relación que van a tener con el gobernante de Zacatecas. Pero antes les quiero presentar a mis invitados, que son ellos los expertos para poder analizar el tema. Y bueno, pues comienzo contigo, Lucía Medina. Ella es una periodista digital, quien también has también participado con Carmen Aristegui y varias cosas, tu portal en internet. Muchas gracias por estar aquí, Lucía. Muchas gracias por la invitación. También tenemos a Francisco Reynoso. Él es un destacado columnista político y un periodista de muchísimos años que ha cubierto también las legislaturas tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Gracias, Francisco. Gracias, Ima. Gracias. Y también tenemos a Raimundo Cárdenas Vargas. Él es director de La Jornada en Zacatecas, el periódico La Jornada, y otro crítico también, que aquí los junté para que me digan cómo vamos a estar. Muchas gracias. Yo les agradezco a los tres, pero vamos a ir por temas. Vamos a ir ahora sí que por partes de lo nacional a lo local. ¿En qué cámara estoy? Y yo quiero primero que me presenten el Congreso de la Unión. Primeramente vamos a empezar con la Cámara Baja. Ojalá me puedan poner en pantalla esa. De manera muy general les quise compartir lo que yo creo que nos va a permitir empezar con esta mesa de análisis. De acuerdo, el 1 de septiembre, bueno, realmente el 30 de agosto, ahí prácticamente quedó formalmente instalada el Congreso de la Unión. Está conformado el Congreso de la Unión por la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja son la Cámara de Diputados, que está conformado por 500 diputados, pero bueno, aquí lo que llama la atención es finalmente cómo quedan esta conformación. Y obviamente, pues esa gran mayoría que tiene Morena, como lo podemos ver ahí en pantalla, pues sí, finalmente creo que cambiaron los números, pero bueno, esto yo les presento como había quedado, que es Morena con 247 diputados, PAN con 80, el PRI con 47, Encuentro Social 31, PT 29, Movimiento Ciudadano 28, PRD 20, y el Verde Ecologista 16. Eso es lo que yo tengo por el momento. Sí cambiaron con algunos chapulineos que ocurrieron, pero también hay que ver cómo está la Cámara Alta, que es en pocas palabras el Senado de la República, que está compuesto por 128 senadores, y también pues ahí estamos viendo cómo quedan los partidos políticos. Morena obviamente tiene la mayoría con 58, el PAN con 15, el PRI con 24, Movimiento Ciudadano 7, PRD, Partido Verde, PT 6 y Encuentro Social 5. No sé si aquí creo que sí me fallaron las cifras, pero eso es lo que yo tenía de inicio. Obviamente puse los nombres de los coordinadores por una razón, porque esos hombres y esos nombres pues son muy importantes. Solamente veo incluso a una mujer que está dentro de los coordinadores, pero esos son los hombres de poder. Y por lo pronto es lo que yo bajo aquí a la mesa de análisis con mis compañeros periodistas, porque pues de aquí depende una nueva etapa, y yo diría aquí es como el inicio de lo que se viene realmente de esta, yo no sé qué le llaman la cuarta transformación, pero ya comenzamos con este Congreso de la Unión, que ya empezó incluso a dar de qué hablar. Pues yo te paso primeramente aquí, Francisco, porque tú eres uno de los que le han entendido muy bien a nivel nacional cómo viene esto, cómo lo ves esta mayoría. Pues tengo aproximadamente 20 años cubriendo la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión y el Congreso de Zacatecas. Y hoy lo que puedo observar con preocupación es que hay una regresión de 50 años. Ah, sí, o sea, no hay un cambio. Hay cambio, pero es para atrás. De reversa. Anteriormente, el Congreso de la Unión era del presidente. Atendía exclusivamente al presidente y legislaba el presidente y le aprobaban sus iniciativas al presidente. Era una aplanadora desde Los Pinos hasta San Lázaro o hasta Donceles. Y pasando por la Cámara de Senadores. Después, a partir de 1997, cuando el PRI por primera vez
pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, empezó a haber un equilibrio. Pero ahora, hoy lo vimos. Hoy la mayoría de Morena aprobó pedirle al gobierno de Peña Nieto que frene la aplicación de la reforma educativa. ¿Por qué? Pues porque son instrucciones del presidente electo. Entonces, veo con preocupación que este Congreso de la Unión y algunos congresos locales pues tienden a esa regresión, a ese mando único, a ese control total, a ese control absoluto que va a tener el presidente de la República. ¿Tú coincides, Lucía, con la postura de Francisco? Entiendo por qué se genera esa impresión. Creo que ha habido torpeza política, sobre todo en lo nacional. Creo que destacadamente, a mi parecer, en la Cámara de Diputados se usa una violencia innecesaria, creo yo, con frecuencia. Por ejemplo, cuando hablaba Claudia Ruiz Massieu el día de que se presentaba el informe, se le cayó a gritos en una cosa que a mí me pareció gratuita y que el propio Muñoz Ledo ahí intentaba frenar. Sin embargo, yo creo que al pasar de los días y de los meses no veremos este escenario permanente. Creo que poco a poco irán algunos sobornables, algunos insatisfechos y también algunos críticos desmarcándose de la línea general, y aunque ahora al contrario parecen sumar y sumar y sumar, creo que con los meses empezarán a tener sus diferencias, porque además es un gobierno que llega alimentado de muy plural. ¿Quién va a tener las diferencias? Los propios integrantes de la Cámara de Diputados lo hemos visto ya enfrentados, viniendo de la misma bancada, a González Noroña con Porfirio Muñoz Ledo, y vemos también incluso, por ejemplo, en la votación en cuanto al Senado, de la licencia de Velasco, sí hubo gente de Morena que resistió. Y creo que esas diferencias podrían profundizarse y que además, con el pasar de los días, irán migrando a otros lados. Ahora creo que ellos, conscientes de que la fuerza política, sobre todo es de López Obrador y no de ellos, la mayoría de ellos llega básicamente por esa ola, creo que están volcados en la ola y pensando que eso les da una fuerza política y una legitimidad, y entonces responden a todo con el grito de es un honor estar con Obrador, pero ellos mismos poco a poco creo que se irán desmarcando. Yo incluso tendría mis dudas de si todo viene ahí de la línea, porque hay cosas que si lo están obedeciendo, lo están haciendo ver muy mal, y si lo están desobedeciendo, también lo están haciendo ver muy mal, porque hay algunas cosas incongruentes, al menos con lo que esperaba uno de estos legisladores. Y tú, Rey, aquí Francisco dice que es una regresión. Lucía tiene ahí sus dudas porque dice que más bien son ellos, pareciera que entonces están haciendo lo que ellos dicen. Hay que entender, yo creo que la gente, el electorado decidió darle esa mayoría absoluta a Morena, que Morena hay que verlo no como un partido, sino como un cúmulo, es una idea que ronda alrededor de López Obrador, que llegó, pues vemos a Germán Martínez, a personas como Gaby Cuevas y por otro lado también a personajes como Noroña, ¿no? O sea, que son extremos en sus formas y que en ese mientras se van acomodando vamos a ver muchas incongruencias y que quizás a la hora de la hora veamos uniones ya con Morena junto con Movimiento Ciudadano, junto con otras fuerzas y decisiones yo no las veo tan próximas, pero sí que entendamos que Morena es un movimiento que refleja, que se aglutina en torno a López Obrador y que llega al Congreso con un mandato claro de hacer lo que en campaña dijeron, ¿no? Vemos estas exageraciones, bueno, no exageraciones, ¿no? Sino justos reclamos de la misma militancia, cuando por un lado dicen ahorramos 1.600 millones en el Senado, pero les vale, y el reclamo es de la militancia y de todos, es ¿por qué aprobaron lo de Velasco? Y luego el día de ayer también, ¿no? La Cámara de Diputados anuncia un ahorro de más de 400 millones y también es que bueno, pero qué mal que no se bajaron los sueldos como habían prometido. Entonces yo creo que Morena y el Congreso van a ir manejando van a ir reaccionando a los reclamos de la gente, que me parece que si la clase política no cambió, la ciudadanía sí cambió. Pero ustedes sí creen que de verdad, pues tienen pocos días, pero sí han agarrado la onda de que ya están
que ya no son oposición, que ya verdaderamente ya son pues, el poder, se hayan agarrado la onda o cómo lo ven, o no sé. En primer lugar, yo creo que ese voto que la ciudadanía le dio a Morena no se lo dio ni a los senadores ni a los diputados, se los dio a López Obrador. Y López Obrador está muy consciente de eso, de que yo te llevé al Congreso. Sí, sí. Y por eso el reclamo que le hace Jacob Polensky a Cuauhtémoc Blanco. ¿no? Eres un Futbolista. y un españolete, y se llevan a 8 diputados de Morena, se los llevan a que respondan a los intereses del gobernador. ¿A cambio de qué? No No se sabe. no se sabrá, como tampoco se sabe cuánto reciben los 5 diputados del Partido Verde para pasarse a Morena. Entonces, yo no le encuentro grandes cambios al sistema político de México, que forma mayorías para atender. ¿Ves un autoritarismo? Sí, por supuesto que ¿Definitivo? sí. Por supuesto que sí. El presidente López Obrador es muy autoritario. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de 30 millones. Y por eso dice, hacemos el aeropuerto, vamos a someterlo a votación. ¿Por qué lo somete a votación? Porque sabe que finalmente ¿Qué se va la a hacer? decisión la va a tomar él. Trata de darle una Y legitimidad. justifica, ¿no? Justifica Pero con eso la gente. no lo hace un autoritario, ¿no? O sea, yo digo, lo tachan de autoritario, pero luego después los consulta y dice, ¿para qué quiere consultar? Que él Sí, decida. que él decida. Oh, bueno. Sí, pero la consulta está a modo. No, pero ese es que sí es un problemón. Dices, son 30,000 millones de pesos. Son 10 veces el presupuesto de Zacatecas. A mí me parece que una decisión de ese calado, de continuar en una decisión muy compleja, ¿no? Porque vemos a los ingenieros que dicen, pues que se continúe construyendo en Texcoco. Pero también por otro lado dicen, pero es muy caro. El mantenimiento ni Slim quiso entrarle, porque el mantenimiento, que es el quid del asunto, es ¿quién lo va a pagar? Entonces, yo veo más la relación en el tema del aeropuerto, es que es una negociación que está haciendo Andrés Manuel junto con los empresarios para ver hasta dónde hay recursos públicos y privados, y a lo mejor la consulta, porque veíamos también, decía Roy Campos de Mitofsky, que era ya muy complicado hacer una consulta, ¿no? Por los tiempos, el INE no va a estar disponible, y en todo caso se podría hacer una encuesta con 3 casas encuestadoras que se pusieron de acuerdo, y en eso creo que hizo una encuesta al Financiero y ganaba al Texcoco. Pero finalmente ya es, yo creo que ya también están las leyes y eso de las encuestas, bueno, eso es ya es mi punto de vista personal, como que no aplica las encuestas en ciertas cosas. O la hará mano alzada, como le gusta. ¿Quién vota por el aeropuerto? Yo. Es una opinión, creo que hasta técnicamente está generando debates de que los propios ingenieros se ponen ahí a discusión. Y bueno, es una cosa que ha tenido críticas desde hace muchos años. Hay una resistencia en esa zona desde hace mucho, ya quizá más de una década. Pero creo yo que justamente López Obrador, tratando de quitarse esta fama de autoritario, ha hecho unas concesiones que francamente yo jamás imaginé. Más bien yo lo noto en un tono muy conciliador. Creo que... Pero no los que lo acompañan. ¿Acaso será el brazo armado? No, al contrario, justamente pues con quien tiene que conciliar no es con quienes siempre lo han acompañado, sino con quienes siempre lo han criticado. Y entonces lo veo hace unos días con Alfredo Harp y le suelta una cantidad de elogios de como un gran filántropo, dice que lo invitó a su inauguración, a la inauguración de un estadio de béisbol, y lo veo ahí con ellos y lo veo en la CONAGO platicando con todos y todo. Me parece a mí que más bien está haciendo como por conciliar y tratando de deshacerse un poco de esa fama. Ahora, bueno, los que ya entraron en funciones ya los empezamos a ver, fueron a los legisladores, pero el 1 de diciembre finalmente que va a entrar y asumir ya como presidente constitucional, realmente habrá sus sorpresas, porque ya con esto termino el tema nacional para irme a lo local. Ya vimos el Congreso de la Unión entrar. Se viene el 1 de diciembre, habrá sorpresas, porque también hay mucha expectativa con muchas leyes y con muchos casos pendientes que hay mucho
Yo creo que lo que esperanzas, puede como él lo sorprender dijo. es que las cosas sean más lentas de lo que mucha gente cree. Y quizá mucho más los críticos que los simpatizantes, que tenían un poco, a mí me parece que, aunque justamente se les acusa de lo contrario, pero expectativas medio bajas, porque es un cambio solo posible. Además, López Obrador, desde mi perspectiva, está muy lejos de ser un izquierdista radical, es conservador en muchos términos, incluso económicos. Yo creo que la sorpresa va a ser es que todo lleva mucho tiempo. Quizá mucha gente cree que en enero están aquí ya Diconsa y las dependencias en todo el país, y eso se ha dicho, tardará 3 años. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que la gente piensa que dio marcha atrás cuando habla de seguir usando al ejército y a la marina para combatir la delincuencia organizada, cuando hasta donde yo recuerdo siempre se dijo que se buscara caminar hacia allá, pero no es el primer paso, sino que también siempre se ha dicho que Pero tardaría sí, bueno. 3 años. Es lento, yo creo que esa es la gran Tú sorpresa. coincides. Bueno, tengo yo algunas opiniones que no, pero Claro. de verdad sí. Yo creo que no, se espera mucho de la gente. O sí les dijo que prometió mucho, pero no sé cuál es tu... Pues prometió mucho el presidente electo y yo creo que le va a costar mucho trabajo cumplir, porque, por ejemplo, en la reforma educativa, la cancela, pero la cancela y van a estar de acuerdo los que ahorita están en desacuerdo. Y mañana van a apedrearle la secretaría los que ahora están de acuerdo. ¿Se van a cambiar los Pues papeles? es que La no gente ya está movilizada, ¿no? Por exigir, no ¿te hay, acuerdas? ¿Te no acuerdas? hay una conciliación, Sí. no hay un mecanismo que diga, vamos a revisarla, pero por lo pronto la quiere cancelar y la promesa es marcha atrás con la reforma. Entonces, mucha gente, muchos maestros estaban preocupados y no dormían, ¿no? Decía, no puedo dormir, no te preocupes. No, en este caso yo creo que una de las cosas que tiene que afinar muy bien Morena y el presidente electo es la comunicación, ¿no? Al final de la campaña Andrés creo que sí lo hizo con estas continuas presentaciones y en la casita, ¿no? En las escaleras. Y los legisladores van a tener que ir haciendo lo propio, ¿no? Es bajándole a las revoluciones y como dice Lucía, va a ser más lento de lo que se esperaba, Es porque que eso las siempre se expectativas dijo. están acá, ¿no? Es el riesgo, pues, también de un triunfo tan grande, con una amplia ventaja de que piensas que van a hacer. Pero yo creo que Andrés Manuel va a tener aire con 2 cosas. Una, la reducción de sueldos y la real austeridad, donde también muchos de los legisladores de Morena y del PT y del PES no pensaban que iban en serio, ¿eh? O sea, la principal resistencia ya lo vimos, hay pues las versiones es que se dio este paso de la austeridad con 400 millones, pero muchos de los legisladores, dijo Mario Delgado, no llegamos a un acuerdo porque vienen endeudados, ¿verdad? O sea, hicieron la expectativa de meterle a la campaña porque había dinerillo por ahí que podía bajar con los moches, con el trabajo, no sé, el dinero que le dan para la oficina, representación. Las herramientas. Bueno, en el caso local, ¿no? Que Pero a empezaron. nivel federal, pues sí dijeron, híjole, oye, pues espérate, que vengo endeudado, déjame llegar Pero a... ¿cuál lana? Sí, pero no tanto. Pues yo de todas maneras digo, yo lo único que puedo decir es ver para creer, o sea, para todo lo Así que es, nos ¿no? dijeron, ver para creer. En fin, me paso al ámbito local porque se me acaba el tiempo y ojalá me puedan poner en pantalla la conformación, cómo queda. El 7 de septiembre entró en funciones los nuevos legisladores a nivel estatal. Y son 30 diputados quienes conforman la legislatura local, que en este caso es la 63, son 18 de mayoría relativa y 12 de plurinominales. Morena tuvo, bueno, es que tenían 7, en realidad Morena tenía 7, pero como ya se cambiaron 2, pues ahora ya tiene 9, y el PRI se quedó con 7, el PAN con 3, PRD 3, PT 3, el Verde 2, PANAL 1 y Movimiento 1. Esto es por lo pronto lo que ya se empezaron a mover y yo les paso también inmediatamente, porque también de las sorpresas, el 7 entran los diputados locales, podemos regresar con nosotros, y el 8 ellos prácticamente son los que ya le reciben el segundo informe de gobierno a Alejandro Tello Cristerna y apenas si termina y comienzan estos chapulineos. Yo se los dejo en la mesa, les hago la misma pregunta, ¿qué es lo que se espera con Zacatecas en esta legislatura local cuando ya empezamos a ver también algunos de los movimientos? Hay un problema que veo en esta legislatura, en la anterior, en la Cámara de Diputados Federal y en
cualquier congreso estatal es que llega mucha gente, muchos diputados que no tienen ni idea de lo que van a hacer. O sea, el voto de la gente no puede cuestionar, no te pueden imponer a que votes por un candidato que sea licenciado, que tenga maestría, que sepa. El voto popular puede llevar a un albañil, y con todo respeto, Sin conocimientos legislativos. al Congreso. Pero los partidos políticos tienen la culpa, porque la gente vota por candidatos y los candidatos los pone el partido político. Y la instalación de candidatos es una rebatinga terrible. Es una corrupción increíble. Incluso dentro de los mismos partidos Dentro de políticos. los Simplemente mismos ya estamos los dos del- que pues, ganaron en tribunales. Entonces llegan a la Cámara de Diputados y una diputada de las que se va, creo que la reeligieron, declaró hace días aquí mismo en el sistema, dice, es que no hacemos nada, allá todo lo hacen, los asesores hacen las iniciativas. Yo nada más le digo, pon una iniciativa porque se me hace que va a llover, una iniciativa donde todo el mundo traiga paraguas, y se la hacen. Qué verdad. Y en la tribuna discuten los temas de fondo, si te conviene o no te conviene tener paraguas. No, en la tribuna se dedican a pelearse. Es que Miguel Alonso era muy corrupto y es que Felipe Calderón no se quedaba atrás. Y son Temas de debates coyuntura, ¿no? De lo que hay inútiles, en medio. ¿sí? Coyunturales, y las leyes se quedan Iguales o peor. iguales, hay un programa legislativo, no tienen una agenda no se legislativa conoce. común donde digan, estas leyes le hacen falta a Zacatecas. No tenemos, por ejemplo, la comisión de médica, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En Zacatecas no tenemos una figura parecida. No se ha legislado sobre el matrimonio igualitario. Tampoco, Se tienen ya que está casar congelado. con amparo. Sí. Esos temas que le interesan a la gente, a los legisladores les Sí, el pasan. sistema anticorrupción también sigue mucho. O sea, con ciertas cosas que afinar. Y lo malo es que están llegando y apenas como que agarran la onda y luego ya se les está terminando Bueno, el tiempo. esta por fortuna es de 3 años, ¿no? La otra fue de 2. Y sí, pues la conformación todavía falta, platicábamos fuera del aire, las posibles alianzas que se den, que se presten diputados para que tengan fracciones, ¿no? Veíamos que posiblemente Movimiento Ciudadano tenga fracción si alguno de los de Morena o el PAN le presta un legislador. Recordemos que pero fíjate cómo estoy diciendo, le presta, o sea, hace ese Sí, cambalache. o sea, tiene que haber, la bronca es que estas negociaciones son obscuras, ¿no? Es como estos 5 diputados de que se fueron a Morena, pues es normal que se den negociaciones. El tema es que, por un lado dicen que no hay negociación y por otro lado el verde dice me salió muy barata. Ajá. Y son obscuras, ¿verdad? No se Por sabe ejemplo, realmente qué negocios. Por ejemplo, en Zacatecas realmente ahorita ya no tiene ningún partido mayoría. Es un tercios con los que va a estar gobernando Alejandro Tello Cristerna. Y yo ahí se los dejo, por ejemplo, en el caso de tú, Lucía, que decías de cómo va a tener que la relación de Alejandro Tello Cristerna, pero primero en la legislatura no hay nadie y ya andan como buscando esos cambalaches que quieren. Habrá que ver, yo creo que la legislatura pasada, pese a que tuvo mayoría, el PRI hubo 2, 3 reformas interesantes que estuvieron avaladas por el gobernador. Por ejemplo, él mismo se presentó el año pasado, aunque no tenía la obligación, creo que tiene cierta voluntad política y cortesías que le permiten entablar negociaciones fácilmente. Habrá que ver porque sí tengo yo bajas expectativas justamente en esta legislatura, en parte porque sí está de alguna forma como más cerrada en esos términos, ¿no? Te hago un paréntesis, me están preguntando, me dicen que de redes les quieren preguntar qué va a pasar, por qué decimos, yo ahorita que presenté la conformación que del Encuentro Social y Panal y otros, que por qué van a tener representación si se supone que ya perdieron el registro. Me pregunta que se los pregunte a ustedes, que si es válido y qué va a pasar. La ley reglamentaria del Congreso permite que un partido, aunque pierda
el registro, mantenga la representación en el Congreso, porque es una manera de respetar al votante que apoyó a un diputado. Por eso Nueva Alianza va a tener Y aparte porque Nueva Alianza sí conserva el registro estatal. Cierto. O sea, Nueva Alianza pierde el nacional, pero conserva el estatal. Igual el PES, por ejemplo, el Partido Encuentro Social, ellos los dos, tanto Javier Calzada como yo, ganaron en mayoría, ¿no? Entonces son esos casos. El Verde no pierde el registro y entra como representación Susana Rodríguez. Bueno, se esperan, porque quiero meter ahorita la parte del gobernador, pero se esperan más cambios, porque digo, el PRI, que en este caso la diputada del PRI, María Navidad era del PRI, pero dijo que ya no, que ya se va a Morena, Sí, y el del un PT. golpe bajo para, bueno, que echaba lumbre La Felipe cínica. Ramírez. La cínica, le dice que así dijo el el hombre dirigente. alfa. Sí, o sea, bueno, hay Gente que del checar porque ella denuncia pues la violencia política. Y por cómo se expresó Felipe Ramírez parece que sí, ¿no? O sea, hay una sorpresa y obviamente por todo lo que hubo alrededor de la llegada de ella, pues una pugna interna. Perdón, pero además es que ella es diputada gracias al porcentaje que se le da al partido. Sí, la paridad. Plurinominal. Con votos del PRI. Sí, exactamente. O sea, es una diputación porque además ese fue el argumento para darles esos lugares a las mujeres. Es un espacio que le pertenece, entre comillas, al partido, no a la persona. O sea, es en función, es el partido el que tiene que estar representado, no ella como sujeto. A ver, yo les pregunto a ustedes de manera personal, ¿cómo vieron esa salida? O sea, ya dijo Ray que fue un golpe muy bajo. Bueno. Sí, o sea, es un golpazo pues para la dirigencia, ¿no? Claro. Un espacio de ellos. ¿Pero tú qué piensas? No, yo creo que sí hubo un fuerte señalamiento a la diputada, agresiones, amenazas, por cómo se expresa Felipe, ¿no? O sea, ¿hizo bien o hizo mal? No, yo creo que hizo mal, ¿no? Ok. Simplemente porque no es una cuestión. Ella dice que es por seguridad. Volvemos a lo mismo, las alianzas no son programáticas. A mí me hubiera gustado que Navidad saliera, ¿sabes qué? A mí me gusta porque voy a aprobar desde aquí la ¿Independiente? ley de salarios máximos que va a venir de la federal. ¿Independiente? Ok. Podría ser una vía independiente. Lo que pasa es que entienden, creo yo, muchas veces estos espacios como un asunto de oportunidad personal. Y en teoría son, digamos, el alfil necesario para que un proyecto se concrete. Si el proyecto le convence, pues uno entendería que se cambiaran, ella y cualquiera. Pero no es una Y cuestión lo ideológica, entiendo ¿no? porque los partidos cambian. A veces hay gente que se cambia de partido para mantener los principios. Pero no está ella fijándose a partir de un asunto ideológico, sino de un asunto personal. A mí como sujeto me violentaron, sea o no sea cierto, es una cuestión personal, no ideológica. Entonces probablemente esa salida hubiera sido también bastante digna, ¿no? La de mantenerse independiente. ¿Y tú cómo lo ves, Francisco? Pues yo creo que tal como ocurrió en la Cámara de Diputados con los verdes, como ocurría antes con las Juanitas, Sí, que ahora se llaman Manuel. Navidad llega al partido, llega a la Cámara de Diputados gracias a una inversión del partido, porque ella no hizo campaña. El partido fue el que hizo el trabajo. La 1 le correspondía a Manuel Castro, Y ahí viene. y por las machincuepas que dieron en el IES, lo quitan y se la dan a Navidad. Llega muy cómoda, sin ningún esfuerzo. ¿Pero quién la convenció? Y- ¿Hay alguien que está manejando los hilos? Pues el trabajo obviamente de Es- Chupadilla. están, las sirenas están muy cantadoras. Sí, ¿verdad? O sea, es la cargada, ¿no? Así como, La cargada, la cargada. Julio César escuchó, Chávez Ajá, en Guadalupe escuchó El el canto de las sirenas, pues así no hay otra razón muy creíble que algún interés político, económico. Yo lo dejaría nada más en político económico. Estamos empezando apenas, pero ven cambios. Ya con esto, cómo va pintando, va a tener el poder ahí, ¿quién? ¿Tienen poder quién? Pues mira, yo te puedo anticipar cómo va a quedar A ver. la estructura. Ahí hicieron bloques. Sí. En un bloque se queda Morena nada más. En otro bloque va PAN, PRD, PES y PT.
y en el otro bloque queda, al del PAN PRD se suma el de Movimiento Ciudadano, que se vincula a PAN. Y en el otro bloque queda PRI, PANAL y Verde, que harán bancada. Las dos. Ahí está. Mujeres. A mí me parece que Morena sí tiene que poner especial atención. Porque parece que es la corriente monrealista, porque es una corriente, pues, no programática, sino de intereses, pues está acumulando todas las posiciones y no está abriendo la posibilidad de alianzas en lo programático. ¿Por qué se sale del PT? Pues porque no hay un acercamiento con Lolo. No hubo ese trabajo pues fino, como dijo Ricardo Monreal en esa famosa llamada, en el apapacho, David, ¿no? Entonces, me parece que aquí no han aprendido la lección del apapacho, de sumar, y ahí se les están yendo los bloques. Va a ser muy interesante con quién seleccione. Es que trabajar. también en esta conformación ya están trabajando para el 21. Sí, el 2021. Y todos sabemos que la fracción de Morena, incluyendo a la superdelegada, Sí, que ahí está integrada. que es obviamente. cuñada de David, pues todos van a trabajar para el proyecto de D21, que antes era 1016. Y que eso le eche mucho ruido, pues, al... Y eso es lo que provoca la separación del PT, porque el PT no está a favor de ese proyecto. Él dice, vamos a dejar que llegue el tiempo. Exacto. Y como decían en el 16, primero vamos a hacer la alianza y después decidimos quién es el candidato. figura. Entonces les adelantó David y eso causó el Bueno, problema. Ricardo, ¿no? O los dos. Sí, porque David no se levantaba muy temprano. Sí. Pues ya me voy a ir. Ya voy a ir. Ojalá me puedan pasar unos audios, un video, unas frases que quiero compartir con ellos, porque esto también es importante. Me pueden poner lo que dijo el gobernador. La frase. Frases, solamente van a ser frases del mensaje político en su segundo informe de gobierno, que ahí también manda. Bueno, primero vamos a verlos y aquí lo discutimos. Aquellos que durante décadas señalaron los errores del sistema, bienvenidos. Hoy están obligados a hacer participar a Zacatecas de una verdadera justicia social. Necesitamos el apoyo decidido del gobierno federal y de los legisladores. Llegó el momento de demostrar con hechos. Somos un estado deficitario. Cada año requerimos apoyos extraordinarios superiores a los 2.500 millones de pesos para poder cumplir simplemente con el pago de nómina en salud y educación. Esta situación puede y debe de cambiar. Solo si el próximo gobierno federal nos da el trato que los zacatecanos merecemos. Soy un hombre de Estado y no solo pido, también doy. Mi prioridad es Zacatecas y su gente. Desde aquí extiendo mi mano sincera y declaro mi disposición total para trabajar de forma articulada con el próximo gobierno federal. Bueno, pues ya vimos ahí lo que dijo el gobernador. Trae un mensaje político. Se los dejo en la mesa, cómo lo entienden, con ese mensaje que les dio en esta legislatura. Creo que el gobernador está como gustoso de decir, a ver, para que vean que ser cantinero tiene más chiste que ser borracho. Pero yo creo que quizá le haga falta entender que se supone, al menos así nos lo han dicho, que viene un cambio de modelo en la forma de cómo se reparte el presupuesto. Siempre la apuesta es aumentar el Producto Interno Bruto, porque a partir de eso vienen las participaciones. Y con ese pretexto, por ejemplo, se invierte muchísimo en minería, aunque son pocos, es un porcentaje menor el que se dedica a la minería comparado, por ejemplo, el que se dedica al campo, pero como eso genera mucho ingreso, eso luego se supone se regresa en mayores participaciones. Y nosotros estamos acostumbrados a legisladores que han brincado de la Cámara de Diputados al Senado y viceversa, a que luego nos presumen con orgullo, y hasta de Santos les hablamos, la gestión que se hace por sus distritos y por el Estado.
pero al menos lo que se ofrece con esto que se ha hecho llamar la Cuarta Transformación es un modelo diferente. Esta idea de repartir así en función de que un buen diputado es un diputado gestor, se supone que tendría que desaparecer. No es la idea de que los alcaldes locales, incluso si son parte de Morena, vayan y gestionen con los diputados federales. El esquema tendría que cambiar, al menos esa es la oferta de López Obrador, y a mí me parece que el discurso del gobernador está basado en ese modelo que ha sido el tradicional, pero que se supone tendría que cambiar. Francisco. Pues es muy claro el mensaje del gobernador al presidente y a los legisladores, porque tomando como ejemplo el caso del déficit educativo, tenemos 2.800, 2.000 millones de pesos anuales de déficit. ¿Por qué? Porque la federación no reconoce la estructura estatal educativa. Son 10,000 maestros que paga el gobierno del estado. Esos 2,000 millones, cada año hay que conseguirlos Mes con mes, ¿verdad? Allá. mes con mes, porque la federación paga la nómina solamente de los federales. Se le pidió a Enrique Peña Nieto, se le pidió a Videgaray que los incluyeran. Y dijeron, somos de casa, ¿no? Te queremos mucho, le decía Peña a Miguel Fuimos Alonso. el estado más peñista, ¿no? Somos hermanos, ese es el mejor estado priista, pero nunca nos los reconocieron. Y el déficit ahí se mantiene. La oposición que decía de Miguel Alonso, empeñó al Estado, lo endeudó, es un irresponsable. Bueno, ahora queremos ver que esos legisladores de Morena, de oposición, todos los que decían que Miguel Alonso era un irresponsable, bueno, ahora vamos a ver que vayan a ver al presidente y que lo convenzan de que nos reconozca y que se nos acabe ese déficit, que terminando ese déficit podríamos transitar muy tranquilamente. Junto con la UAS, ¿no? O sea, el tema de la universidad. O sea, yo sí veo al gobernador que va a tener un respiro político en la presión porque la va a destinar ahora sí a la federación, ¿no? Él estaba acostumbrado, o el PRI, a que los gobernadores no tenían nada que reclamar. Y ahora sí, Tello va a tener una válvula de escape en el tema de seguridad, en el tema presupuestal, donde decir, bueno, López Obrador no quiere Zacatecas. Y también la oposición va a tener que, más que gestiones, porque yo coincido con Lucía, que se hizo, incluso los de diputados, candidatos, por ejemplo, se ponían como gestores, ¿no? Y todavía no entienden que ya no va a ser así, sino va a ser en base a proyectos. Yo creo que sí es necesario que las condiciones están para que se haga, yo espero que haya madurez política en nuestra clase política, valga la redundancia, que podamos hacer un cúmulo de proyectos, porque ya no es sobre la gestión, vamos al fondo de los moches, ¿no? Ahí bájale, ¿no? Tenemos que hacer un banco de proyectos, cuáles son las prioridades que unen al gobierno estatal, ahora la propuesta de Morena, también. Y decir, pues vamos a trabajar, porque también es histórica el número de zacatecanos que están en posiciones. Ahora, ahí dice, ¿no? eso que dice, no solamente pido, también doy, y aquí está mi respaldo. Es como también decir, pues aquí tienen un gobernador que si me tratan bien, ahí vamos. Es eso, y ya me están casi empezando a marcar. Ya concluyo, mejor ya con las conclusiones. Sí, Alicia, ya comienzo con conclusiones porque ya me dijeron que me tengo que ir en unos minutitos. No, bueno, pues yo creo que sí, como bien apuntados al principio, todo está por verse. Hará falta mucha madurez política y francamente creo que incluso eso le hace más falta a Morena quizá, que se está estrenando ahí, y a veces cuesta más trabajo tener humildad y habilidad e inteligencia política arriba que abajo. Y tendrá que dar grandes dotes de eso, tanto en lo local como en lo nacional. Y yo creo, al menos concretamente el gobernador, lo siento en el buen ánimo de trabajar en conjunto, pese a lo álgido que fue algunos comentarios de gente cercana a él durante la campaña. Yo creo que se podrá dar. Francisco, ¿tu conclusión? Mi conclusión es que no tenemos que esperar mucho ni de la Cámara de Diputados local ni del Congreso de la Unión. Tendremos que sujetarnos a la negociación política con el nuevo presidente y con la gente zacatecana
que está cerca del presidente para que, como dijo el gobernador, ahora No les dio un buen trato, que se merece. vamos a, Vamos a pedir. a esperar que den resultados, los resultados que antes les exigían a sus adversarios políticos. Tu conclusión, Ran. Yo diría que Morena va a gobernar siempre y cuando la ciudadanía y sus seguidores, como lo están haciendo, a cada error le estén dando zapes en las redes sociales, en los medios. Y por otro lado, también espero que haya una madurez política para encontrar las coincidencias del gobierno estatal, de la oposición, para que juntos al fin exijamos un trato que es histórico, más bien un maltrato histórico de la federación hacia Zacatecas. Tú decías del tema del boquete financiero educativo, pues resulta que a Chiapas, al Estado de México, al mismo Bronco se lo solucionaron, pero a Zacatecas no. ¿Por qué? Porque no ha habido una clase política que se ponga de acuerdo independiente y le exija al presidente, al secretario de Hacienda, que van junto con Narro, Claudia Anaya, Soledad Luébano, pues a exigirle mejores condiciones para Zacatecas en el tema educativo, para la universidad. En fin, yo esperaría pues eso. A lo mejor es mucho pedir. Bueno, pues ya casi yo tengo que hacer otra mesa, yo creo, para volver a abordar estos temas. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí. Yo lo único que puedo decir es que apenas es el inicio a nivel nacional de lo que se viene. Apenas nos están dando una probadita y parece que no pinta así como que muy tranquilo, no. Y a nivel federal, o a nivel estatal, pues yo también creo que se requiere ahora sí de muchos acuerdos, pero casi todo pinta para el 2021 y ahí es donde vamos a ver verdaderamente si trabajan para Zacatecas o para sus intereses. Esa es la cuestión personal que me pedían que yo dijera. Ahora sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco, Lucía, por estar aquí. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Irma. Y Ray, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Los voy a volver a Muchas invitar a gracias, otra mesa porque me dicen que muchas preguntas quedaron pendientes, que me las están haciendo llegar, pero yo los espero por lo pronto el próximo miércoles en una cita más en Ir Más Allá. Hasta luego. Hasta siempre. Yo tuve a mi niño a los 14 años. Por ser menor de edad fue de alto riesgo. Riesgo de que uno de los dos o los dos llegáramos a fallecer. No